Ryan entró al laboratorio de cenobiología 2 minutos antes de la hora prevista, y 30 segundos después, según los cálculos. Una docena de pares de ojos lo siguieron desde el momento en que la puerta se cerró con un siseo tras él. Algunos parpadeaban de reojo, otros a través de rendijas verticales, uno a través de un húmedo grupo de fotorreceptores que palpitaban como anémonas de mar. No les devolvió la mirada. Ya sabía que eso solo empeoraba las cosas. En lugar de eso, cojeó hasta el único asiento libre cerca del fondo, arrastrando ligeramente la pierna izquierda. La férula de su antebrazo derecho crujía levemente con cada paso. El movimiento hizo que su camisa se moviera y el borde de una profunda cicatriz en su costado asomara. Alguien emitió un sonido, entre un jadeo y un resoplido. Ryan se sentó de todos modos. No era como si pudiera arrancarse las cicatrices y guardarlas en una taquilla. La profesora El Cine continuó su clase sin interrupción, proyectando modelos 3D de sistemas circulatorios de 5 especies, incluidos los humanos, que al parecer seguían siendo los más extraños de la lista. Ryan se apoyó en su brazo bueno, repasó sus apuntes rápidamente e ignoró la sombra que se cernía sobre él. Pesada, segura de sí misma, con un ligero olor a piedra caliente y ozono. Serich. Por supuesto, Ryan no se giró, pero lo sintió como quien presiente una tormenta antes de que estalle. Oye, Scarface, dijo la voz ronca a sus espaldas, lo suficientemente alta para que la oyeran los estudiantes cercanos. Tu especie evolucionó en una licuadora. Ryan exhaló lentamente por la nariz. Segunda hora. Ni siquiera era la hora del almuerzo. Al otro lado del pasillo, una estudiante exari delgada y esbelta intentó fingir que no la había oído. Otro estudiante de Mari 4 se encogió de hombros, pero nadie dijo nada. Ryan no esperaba que lo hicieran. Simplemente siguió pasando las diapositivas del profesor, fingiendo interés en el flujo sanguíneo extrañamente incoloro de una cría de bi. Serich se inclinó hacia él de nuevo. ¿O era a propósito? Ya sabes, para parecer duro, porque de donde vengo, la desfiguración es símbolo de fracaso. Así que o fracasaste o tu gente disfruta con el dolor. ¿Qué es? El lápiz óptico en la mano de Ryan se detuvo un instante. No levantó la vista. ¿Terminaste?, preguntó, tranquilo como un charco. Serich soltó una risita. ¿Qué vas a hacer? ¿Caerme encima? ¿Gracioso? El lápiz óptico reanudó su suave golpeteo. Ryan no dijo nada más. El profesor seguía en medio de su perorata sobre la saturación de oxígeno capilar, ajeno a todo o simplemente prefiriendo no meterse. La verdad es que Ryan esperaba no tener que hacer esto. No otra vez. No debía llamar la atención. La Tierra ya había recibido suficiente escrutinio solo por ser clasificada como un mundo mortal de clase 4. Y el objetivo de su traslado a la Academia de la Unidad Galactis era demostrar que los humanos podían integrarse. Que no eran solo supervivientes salvajes de alguna roca de alta presión cubierta de cosas venenosas y dramas tectónicos. No estaba allí para presumir. Estaba allí para sobrevivir en paz. Pero a Serich eso no le importaba. Los siguientes 10 minutos transcurrieron con más fallos anatómicos y al menos 3 golpes más por la espalda, incluyendo uno en el que Serich tiró el lápiz óptico de Ryan al suelo y dijo en voz demasiado alta: «Uy. Supongo que deberías usar la mano que funciona». Ryan lo recogió con la izquierda porque, sí, la derecha se estaba recuperando. Una fractura limpia del radio distal hacía 3 meses. Le habían colocado una placa quirúrgica y aún le dolía cuando la usaba demasiado. La férula ayudaba. El hueso estaba soldando como se esperaba, pero no estaba al 100%. Todavía no. Y eso fue lo que empeoró el siguiente movimiento de Serich. Mientras la profesora Eline le daba la espalda para ajustar los controles de la simulación,
Serich se inclinó hacia adelante y le clavó la punta del lápiz óptico con fuerza en el flanco derecho de Ryan, justo donde la camisa se subía dejando al descubierto la vieja cicatriz de la operación. Fue un golpe limpio. Demasiado limpio. Ryan se puso rígido. Su codo se contrajo y su espalda se enderezó ligeramente, no por dolor, sino como una advertencia. Serich se rió. Sensible, ¿eh? ¿Es esa la vez que intentaron reemplazar un riñón pero olvidaron el riñón? Eso provocó un par de risitas incómodas desde los escritorios cercanos. Alguien al frente jadeó. Los dedos de Ryan se apretaron alrededor de su tableta. Luego la soltaron lentamente. Giró un poco en su silla, lo justo para mirar a Sarik por encima del hombro. Dije, repitió con voz firme. ¿Terminaste? Serich sonrió ampliamente. 3 filas de dientes grises y romos en una boca con forma de asteroide agrietado. Creo que el que terminó eres tú. El lápiz óptico volvió a aparecer, más lento esta vez, deliberado. Ryan lo observó. No lo detuvo. Al menos no con las manos. Se puso de pie con suavidad, lentamente y con esfuerzo. Hizo una mueca de dolor cuando su pierna se bloqueó y lo obligó a cambiar el peso hacia el lado afectado. La sala quedó en completo silencio. Serich también empezó a levantarse, con el pecho hinchado, pero no era rápido. Ryan giró lo justo para colocarse a su altura y se movió. No fue un movimiento dramático, ni un golpe descontrolado, ni una preparación cinematográfica, solo un paso fluido dentro del alcance de Serich, un rápido cambio de dirección del brazo que sostenía el lápiz óptico, y luego un gancho bajo el centro de gravedad del estudiante más alto. Serich se elevó y se ladeó. Se oyó un crujido sordo, ni fuerte ni agudo, pero inconfundible, seguido de un golpe más seco cuando su cuerpo impactó contra el suelo. A todos les tomó un segundo darse cuenta de lo que había sucedido. Serich yacía tendido a medio camino entre su asiento y el pasillo. Ambas piernas se retorcieron bajo él en ángulos extraños. Su pecho se agitó una vez y luego se quedó quieto. Su rostro, generalmente la imagen de una arrogante tranquilidad, estaba congelado en un silencio atónito. Ran ni siquiera lo miró. Simplemente se sentó de nuevo, tomó su libreta y abrió sus apuntes. Dije que era diestro, murmuró entre dientes, lo suficientemente alto para que lo oyeran los 4 estudiantes más cercanos. Me obligasteis a usar la mala. La profesora Helene se giró, al fin percatándose del silencio absoluto. Sus pupilas se dilataron. ¡Ay, Dios mío! Ya estaba pulsando la baliza de emergencia médica antes de que nadie más se moviera. Cuando la camilla flotante llegó 6 minutos después, Sarik aún no había logrado incorporarse. Un médico le pasó un escáner por las piernas e hizo algo muy extraño para un rilleyano. Ambos fémures, le dijo a su colega. Fracturas limpias de la diáfisis justo encima. De la rodilla. Podría ser peor. Las placas de crecimiento parecen intactas. Ryan parpadeó. No había apuntado específicamente a las rodillas. Solo había sido un movimiento de palanca. Ni siquiera había usado toda la fuerza. Sarik gimió cuando lo voltearon sobre la camilla. Ryan no sonrió ni una sola vez. Siguió leyendo, moviéndose una vez para aliviar la presión sobre su pierna lesionada, y permaneció en silencio hasta que la clase terminó 15 minutos antes. Nadie le dirigió la palabra mientras salía cojeando del laboratorio. No de inmediato, pero al llegar al final del pasillo, lo oyó. Susurros. No eran burlas. No esta vez. Era algo más. Dijo que era diestro. ¿Viste los huesos? Se rompieron así de fácil. Mundo de la muerte o fuerza. Ni siquiera lo intentó. Ryan se detuvo en el dispensador de agua, llenó un vaso hasta la mitad y lo sostuvo con la mano izquierda. Le palpitaba la muñeca derecha. No era un dolor agudo,
solo una fatiga sorda que se extendía desde el codo hasta los dedos. No se había vuelto a lesionar, pero sin duda se había esforzado demasiado. Una hora después, lo llamaron a la administración. Un funcionario de la escuela, un anciano Grelic de piel transparente y voz ronca como 2 tenedores, lo recibió en la sala de revisión. Señor Rion, dijo con voz áspera. Por favor, relate lo sucedido hoy en cenobiología. Incluya todos los detalles relevantes. Puede hacer una pausa si lo necesita. Ryan no hizo pausa. Les contó todo, exactamente lo que se dijo, exactamente cuántas veces intentó desviar la conversación. No mintió, no exageró. Y cuando le preguntaron por qué reaccionó físicamente, simplemente dijo que había tocado una cicatriz quirúrgica en proceso de curación a propósito. Después de decirle que parara, no tenía intención de lastimarlo. Solo quería que se alejara de mí. El administrador Gray agitó las frondas de su cuello en actitud pensativa. Usted es consciente, señor Ryan, de que la fisiología de los habitantes de mundos mortales presenta complicaciones en entornos con especies mixtas. He leído el aviso. También superé la evaluación de fuerza reglamentaria al ingresar. Usted superó el nivel base en más del 300%. Rion no reaccionó. Tras otra pausa, el GRE emitió su veredicto: no será expulsado. Sin embargo, se colocará un recordatorio formal en su expediente. Por favor, absténgase de la escalada física cuando sea posible evitarla. Ryan asintió una vez. Intenté evitarlo. Sí, lo tengo en cuenta. Puedes volver a clase. Salió con pasos más lentos esta vez, no por vergüenza. Le dolía la muñeca por completo, una señal de alarma que no podía ignorar. Así que, en lugar de ir a la siguiente clase, fue a la enfermería y pidió una ecografía. La enfermera, una terrícola de unos 30 años con el pelo castaño corto, lo reconoció. Eres el chico de la tierra que acaba de derrotar al forexiano, dijo, amablemente. Ryan parpadeó. Quisiera una evaluación rápida de la muñeca, una ecografía. Todavía me estoy recuperando de una osteosíntesis hace 3 meses. Ella asintió. Sin preguntas. La ecografía salió bien. Sin desplazamiento de la placa. Ligera inflamación en la apófisis estiloides del cúbito, compatible con una distensión. Hielo y reposo, dijo. Quizás una venda compresiva esta noche. Evita usarla mañana. Rion le dio las gracias. Tomó la venda y regresó a las residencias con paso lento. Al pasar por una pequeña zona común cerca del patio este, oyó otro susurro a sus espaldas. Esta vez, de un exari de primer año. No te metas con el Tan. Sus huesos son de metal y su trauma tiene un saldo de bajas. Por parte de Ryan. Segunda hora, aún no es la hora del almuerzo. Para la tercera hora, los rumores habían mutado. Al menos 3 versiones afirmaban ahora que Ryan había fracturado los fémures de Zerk con un simple movimiento de su meñique. Una afirmaba que ni siquiera tocó al forexiano, solo lo miró con cierto tono, y los huesos cedieron por miedo. Otra insistía en que Ryan había desplegado algún ataque secreto de puntos de presión terranos, ilegal en 17 sectores. Ryan no se molestó en corregir ninguna. Simplemente entró cojeando a la clase de teoría astronómica, se sentó con cuidado en su asiento, con más cuidado ahora, dado el dolor en su muñeca, y mantuvo la vista fija en el modelo de punto Lagrange giratorio en el aire, en el centro del aula. El moretón en su pierna derecha se había endurecido por haber estado sentado demasiado tiempo antes, lo que empeoró su cojera, pero no lo compensó. Podría haber cambiado de postura, alargado la zancada, pero había aprendido al principio de su recuperación que el equilibrio de fuerzas solo retrasaba la curación. Su fisioterapeuta se lo había inculcado en la tierra. Movimiento eficiente, sin ego, sin atajos.
La clase transcurrió en silencio. El profesor Andren, un centauro nacido humano con una barba descuidada y la costumbre de murmurar durante las ecuaciones de gravedad, no mencionó nada más que la decadencia orbital. Nadie más lo hizo, pero Rion lo presentía. Incluso en el silencio, la tensión subyacente había cambiado. Ahora todos lo observaban, no solo con curiosidad o incomodidad, sino con algo más. Algunos apartaron la mirada cuando él los miró. Un estudiante jatita le dedicó un breve y respetuoso asentimiento. Era el mismo patrón de la Tierra, en los primeros días de rehabilitación. Lo había visto en la Academia de Convulsiones de Denver, las escaleras que no se basaban en la compasión, sino en el cálculo, gente intentando averiguar dónde estaban los límites, cuánto daño podía soportar una persona y aún así recuperarse. Nadie quería preguntar cómo se habían hecho las cicatrices, pero todos se lo preguntaban. 3 días después, al mediodía, le llegó el aviso oficial a través de su módulo de estudiante. Un aviso sobre regulación de fuerza en entornos de gravedad mixta. No iba dirigido a él directamente, pero el momento elegido no pasó desapercibido. De todos modos, leyó las 2 páginas completas. El aviso resumía principalmente la normativa vigente y reforzaba la importancia de la moderación en toda interacción física entre especies con una diferencia de fuerza significativa. Animaba a los terranos y a los bossari a evitar los deportes de alta intensidad con especies menos resistentes, a menos que estuvieran entrenados en modulación de la fuerza. Rian resopló suavemente al llegar a la parte sobre traumatismos accidentales en las extremidades durante el contacto interpersonal. Claramente, alguien había intentado decir, con la mayor delicadeza posible, no rompas a tus compañeros como si fueran apio. Después de clase, pasó por el ala de servicios físicos de la academia para registrar formalmente una revisión de su muñeca. El dolor se había convertido en una molestia constante, pero no quería arriesgarse. No quería forzarla de nuevo y sufrir una recaída. Allí estaba la misma enfermera. Esta vez, fue menos formal. Te has convertido en una especie de celebridad, dijo mientras cargaba las tomografías. No quería eso, respondió Rian. Da igual. Por aquí, los rumores se propagan más rápido que los murciélagos y la hidroingeniería. La tomografía volvió a salir limpia, la inflamación disminuía. Le recetó un baño de contraste de 10 minutos para más tarde y sugirió alternar hielo y compresión por las noches. ¿Quieres una nota para saltarte el entrenamiento de gravedad?, le ofreció. Rion negó con la cabeza. No, necesito poder caminar sin cojear. No puedo hacerlo si me salto los días de rehabilitación. La enfermera le dirigió una mirada breve e indescifrable y no replicó. Más tarde esa semana, Serich volvió a clase con muletas. Tenía las piernas completamente enyesadas y se movía con ayuda de un arnés deslizante que le quitaba parte del peso del suelo, pero estaba erguido y consciente, aunque no contento. Algunos alumnos aplaudieron cortésmente cuando entró. Alguien susurró un chiste. No se rió. Rion no levantó la vista de su pupitre. Por una vez, Serich no se sentó detrás de él. Eligió la esquina opuesta del aula y pasó toda la clase mirando fijamente el modelo de sistemas nerviosos binarios, evitando el contacto visual con todos. No intercambiaron palabra alguna ese día. Pero al día siguiente, Rion encontró una breve nota en su casillero, mecanografiada y sin firmar, una simple línea de texto neutro. No sabía que aún estaba sanando. Me excedí. No volverá a suceder. Rion la leyó 2 veces, la dobló una y la guardó en el bolsillo lateral de su mochila. No se la mostró a nadie. No era necesario. Esa tarde, asistió a su primera sesión con el Club de Defensa Personal de la Academia. No era un grupo formal de artes marciales,
sino más bien un laboratorio de movimientos intermedios donde los estudiantes aprendían a compensar las peculiaridades de la gravedad mixta y las desproporciones anatómicas. Las técnicas abarcaban desde agarres controlados hasta la redirección del peso corporal. Todas se centraban en la desescalada y el posicionamiento neutral. No se presentó con su currículum, ni mencionó las horas de entrenamiento en la tierra como parte de su fisioterapia. Simplemente observó, escuchó y se asoció con quien no tuviera miedo de entrenar. La segunda vez que se unió, el instructor, un rucari delgado y serpentino llamado Belón, lo vio salir de una postura baja y comentó en voz alta: «Te adaptas bien al desequilibrio. Has estado en rehabilitación en gravedad cero». «Sí», dijo Ryan, «postoperatorio de columna lumbar y pierna». Belón no insistió. Solo asintió y añadió: «Avísame cuando estés listo para dirigir una sesión. Necesitamos a alguien que sepa caer bien». Para finales de la semana, empezó a recibir solicitudes de tutorías. Primero, un mensaje silencioso de una estudiante beliana llamada Mika, que tenía dificultades con las traducciones de bioquímica humana. Luego, dos más de compañeros de mecánica de gravitones. Los mensajes siempre empezaban igual: «Perdona la molestia. Espero que no te parezca raro. He oído que se te da bien la física híbrida». Ren les respondió a todos, sin aspavientos ni alardes. No anunciaba un precio, pero sí lo establecía. Justo, estructurado, con descuentos para quien preguntara con respeto y no se le quedara mirando la pierna al caminar. La noticia corrió como la pólvora. En su tercera sesión de tutoría, un estudiante de tercer año de Rey dudó antes de sentarse frente a él en la sala de estudio. «¿Tienes razón?», preguntó, moviendo torpemente su bebida. Levantó la vista de su libreta. «Sí». Se quedó callada un momento, y entonces vi lo que le pasó a Serich. Ya me lo imaginaba. Se mordió el labio. «No volverás a hacer eso, ¿verdad?». Hizo una pausa y luego, con cautela: «A menos que alguien me pinche la cicatriz con una varilla metálica mientras me llama especie fallida». Ella hizo una mueca. «Claro. Justo». Ryan ladeó la cabeza. «¿Todavía necesitas ayuda con la armonía biomod?», parpadeó. «Sí, por favor». Trabajaron durante una hora. Salió con 4 páginas de apuntes y sin ninguna extremidad rota. Una noche, ya tarde, estaba sentado solo en el patio de la residencia, flexionando lentamente la muñeca al aire fresco. El contraste le había ayudado. El dolor había disminuido, casi desaparecido. Pero la rigidez persistía, apareciendo sigilosamente al forzarla. Miró la cicatriz en su costado, la que Sarik le había hecho, de 15 centímetros de largo, irregular cerca del borde inferior, producto de una herida por metralla, una cirugía de emergencia, 2 órganos dañados, un coma de 10 días que había ocurrido hacía 2 años en la Tierra. Nadie allí le había preguntado de dónde venía. No le importaba, pero aún así, a veces, seguía acariciando el borde en silencio, como si contara el tiempo. Se oyeron pasos que se acercaban. No se giró hasta que se detuvieron. Era Serich. Sin muletas esa noche, solo pasos lentos, botas ortopédicas. El forexiano permaneció de pie en el patio iluminado por la luna sin decir palabra. Luego se aclaró la garganta. «No sabía que aún te estabas recuperando». Ryan no dijo nada al principio. Luego añadió: «No quería pelear contigo. Lo sabes». Serich asintió una vez. «Sí, ahora lo sé». Una larga pausa. «No llevo bien la debilidad», admitió el chico más grande. «De donde vengo, eso te marca. Te convierte en un blanco». Creía que los terrícolas solo ladraban. Ryan dejó escapar un sonido seco. Casi una risa. «Lo somos, pero mordemos». Serich sonrió con sorna. Al parecer,
Se quedaron allí un minuto más. Luego Serich se giró para irse, deteniéndose solo para decir: «No le diré a nadie que te contuviste». «No lo hice», respondió Ryan. Serich lo miró, confundido. «No me contuve», repitió Ryan. «Si lo hubiera hecho, no solo te habrías roto las piernas». El forexiano lo miró fijamente un segundo, luego asintió brevemente. «Entendido». La primera vez que le pidieron que hiciera una demostración frente a todo el club, Ryan dudó. No porque no pudiera hacerlo, sino porque tantas miradas hacían que la gente olvidara lo que era el dolor. Empezaron a fijarse en la técnica, el espectáculo, la actuación, y a Ryan no le interesaba actuar. Aún así, el instructor insistió. El club se reunía 2 veces por semana en una sala de gravedad dividida donde se podía entrenar en un lado, en condiciones normales de la Tierra, y por otro lado, en gravedad baja o variable, simulando estaciones orbitales o espaciales profundas. Las paredes eran de un material compuesto blando acolchado para amortiguar caídas. Plataformas de captura de movimiento suspendidas trazaban arcos de movimiento en tiempo real. Ese día, había 30 estudiantes presentes, representando a 14 especies. La mayoría ya conocía la historia. Algunos habían transmitido en voz baja las versiones más dramáticas. Así que cuando Belón dijo: «Hoy aprenderemos redirección controlada», Ryan, muestrales cómo contrarrestar un agarre por encima del hombro de un oponente más grande. La mitad de la sala se inclinó hacia adelante sin siquiera proponérselo. Ryan dio un paso al frente. Su cuerpo aún no se movía como antes. La cojera persistía, y la férula en su muñeca había vuelto esa semana después de que una mañana de frío le agravara la articulación. Pero se adaptó sin problemas, postura amplia, rodillas flexionadas para absorber el impacto. Su compañero, un sinki de hombros anchos llamado Arloon, era una cabeza más alto y tenía 4 brazos, perfecto para la demostración. ¿Listos?, preguntó Arloon con tono educado, tal vez un poco cauteloso. Sí, dijo Ryan. Ven por mi izquierda. Lanza el ataque con la mano delantera. El primer agarre fue rápido y alto. Ryan aprovechó el impulso bajo la muñeca, se hizo a un lado, tiró del centro de Arloon hacia adelante con un giro y lo derribó con un movimiento de redirección de cuerpo completo. No con violencia, solo con equilibrio y control. Sabiendo hacia dónde se dirigía el peso del oponente y dejándolo ir allí más rápido de lo que podía detenerlo, Arloon aterrizó con un golpe sordo, exhalando con dificultad. La sala quedó en completo silencio. Ryan le ofreció la mano. Arloon la tomó. Eso fue sutil. El dolor suele serlo, dijo Ryan en voz baja. Solo lo notas cuando eres demasiado lento para detenerlo. Belón aplaudió una vez con la cola. Excelente. De nuevo, pero ahora con la gravedad invertida. Se movieron al lado variable de la sala. La gravedad se redujo a la mitad de lo normal. La masa corporal se mantuvo igual, pero la tracción cambió. Más difícil de plantar, más fácil de flotar. La mayoría de los estudiantes tenían dificultades en este modo. Ryan no. Era más parecido a como entrenaba en casa después de sus días de gloria en tanques de agua y cintas de correr con peso parcial. Aprendiendo a cómo caer sin desgarrar un músculo en recuperación, cómo rotar en el aire para proteger una placa o evitar una luxación articular. Se movía como alguien que había aprendido el precio de caer mal. Al final de la hora, Belón asintió hacia él y dijo: Ryan me ayudará con los ejercicios para principiantes a partir de ahora. Habla con él si quieres clases particulares. Nadie se opuso. Esa noche, Ryan estaba sentado en el gimnasio de la residencia, sin camiseta, masajeando la cicatriz a lo largo de las costillas inferiores. Todavía le tiraba cuando giraba demasiado. Ni siquiera debería estar estirando todavía. No de forma agresiva,
pero la rigidez empezaba a limitarle el movimiento. Mejor ir avanzando poco a poco ahora que pagar las consecuencias después con otro mes de inmovilización. Oyó que alguien se acercaba. Pasos ligeros, cautelosos. Era Mika, la chica Belian a la que había dado clases particulares antes. Sus ojos brillaban tenuemente en la penumbra. ¿Interrumpo?, preguntó. No, dijo Ryan. Solo estaba estirando. Ella entró despacio. He oído que ahora das clases particulares. Cosas de defensa. Sí, preguntaron algunos. Su mirada se desvió hacia la cicatriz en su abdomen, pero no con miedo. Más bien con curiosidad mezclada con algo más. Respeto, tal vez, o asombro. ¿Cobras lo mismo a todos?, preguntó ella. No, parpadeó. ¿Por qué no? Algunos solo quieren aprender, dijo Ryan, sin apartar la vista de su pierna mientras él le movía la articulación con cuidado. Otros quieren ponerme a prueba primero. Eso cuesta más. Dudaba. Entonces yo solo quiero aprender. Ryan finalmente levantó la vista. De acuerdo, nos vemos después de los entrenamientos el próximo ciclo. Primero te enseñaré a caer. Todo se construye a partir de ahí. Gracias, dijo ella, y se fue en silencio. 2 semanas después, el número de estudiantes que asistían al club se había duplicado. Se había corrido la voz, no solo sobre el incidente de Serich, sino también sobre el método de Ryan. Tranquilo, práctico, sin poses. No hacía sentir mal a la gente por preguntar. No se reía cuando se caían. Corregía la postura con suavidad y sabía cuándo decirle a alguien que parara antes de que se lastimara. Eso último le valió un éxito inesperado. El instructor lo elogió durante la sesión informativa. Por eso Ryan lidera. Entiende la recuperación, no solo la defensa. En privado, Ryan pensaba que esa era la única razón por la que era bueno en todo. Ya no luchaba para ganar. Luchaba para no volver a lesionarse. Una tarde, Sarik apareció al borde de la colchoneta de entrenamiento, aún rígido, aún cojeando de la pierna izquierda, pero erguido. Ryan lo vio, pero no dijo nada. Después de los ejercicios, Serich esperó a que la sala se vaciara y dio un paso al frente. Quiero unirme, dijo simplemente. Belón arqueó una ceja. ¿Piensas entrenar? No, dijo Serich. Quiero aprender y quiero aprender a no lastimar a la gente. Belón asintió una vez y luego miró a Ryan. Tú fuiste a quien hirió. Depende de ti. La sala volvió a quedar en silencio. Incluso las paredes acolchadas parecían esperar. Ryan no habló de inmediato. Bien, pero aprende desde el principio. Sin tratos especiales, sin atajos. Serich asintió. Entendido. Esa noche, Ryan le enseñó a Serich cómo caer, cómo recoger las extremidades, absorber el impulso, proteger las articulaciones. Las mismas lecciones que Ryan había aprendido en clínicas de rehabilitación, donde una mala caída significaba volver a sufrir una lesión de la que apenas había sobrevivido la primera vez. Para su crédito, Serich no se quejó y nunca volvió a mencionar el incidente. El siguiente incidente provino de alguien nuevo, un estudiante transferido de Ilibore Prime. De complexión delgada, piel naranja brillante y lengua afilada. Un día entró en la clase de biología, vio la férula de Ryan y se rió. ¿Acaso alguien olvidó actualizar la exhibición de antigüedades de la academia? La clase no se rió. Ryan no respondió. Pero Mika, 2 filas más abajo, se giró y dijo secamente: esa antigüedad es la única razón por la que tu especie aún tiene un acuerdo comercial en el sector 6. Él arregló las matrices vectoriales que tu gente no podía entender. Ryan parpadeó. El iliboriano se puso azul. No respondió. Más tarde,
A Ryan se le ocurrió que esta era la primera vez que alguien más lo había detenido antes de que él tuviera que hacerlo. No supo qué pensar. A finales de mes, la academia emitió una discreta condecoración por su excelencia en la mentoría interespecífica. El nombre de Ryan figuraba en la lista. El documento no mencionaba la pelea, ni las cicatrices, ni la tierra, solo el impacto. El mensaje adjunto era del profesor Elcine. Decía, la resiliencia no es solo resistencia. Es la capacidad de influir en otros a través de la recuperación. Sigue influyendo. Ryan no respondió, pero imprimió el mensaje, lo dobló y lo colocó junto a la nota que Serich había escrito semanas antes. El día en que todo se cerró, el círculo comenzó como cualquier otro. Cielo gris por la mañana, una ligera neblina sobre la cúpula administrativa, proteína en el recipiente de la cafetería etiquetada como carne de res neutra aproximada, y una fluctuación de gravedad en el pasillo C que hizo que la máquina expendedora flotara ligeramente inclinada. Ryan estaba sentado en su lugar habitual en el rincón de la sala de estudio, con la pierna apoyada y el lápiz óptico en la mano, repasando ecuaciones metabólicas interespecíficas con Mika y otra estudiante, Renie, de un mundo acuático con bajo contenido de sodio que olvidaba constantemente que los humanos necesitaban más sal para vivir. Iban por la mitad de la comparación de tolerancias a la carga renal cuando sonó un suave pitido por un anuncio general del campus. Atención, todos los estudiantes de primero y segundo año, preséntense en la sala de actos para una simulación de diplomacia interespecífica. La asistencia es obligatoria. Mika gimió. Los simulacros de diplomacia siempre son tan artificiales. Guardó su tableta. Vamos, nos perdimos el último cuando los tanques de riego inundaron el suelo de la arena. Querrán la participación de todos. Mientras avanzaban por el pasillo este, Ryan vio a Sarik apoyado en una columna. Hoy no llevaba muletas, pero seguía cojeando de la rodilla izquierda. Le dedicó a Ryan un rápido gesto con la barbilla, lo más parecido a un saludo que el forexiano le ofreció. ¿Qué tal la práctica de aterrizaje?, preguntó Ryan. ¿Mejorando? Ya no me disloco nada. Buen punto de referencia. Entraron en la sala de reuniones con los demás estudiantes. Era una enorme sala a modo de anfiteatro, con múltiples plataformas y estaciones de simulación, y una galería superior para observadores. Normalmente, se usaba para ponentes invitados o exámenes con especies que requerían condiciones atmosféricas específicas. Hoy, se trataba de una simulación, un simulacro de crisis diplomática entre dos especies ficticias que discutían sobre derechos territoriales en un cinturón de asteroides. A los estudiantes se les asignaron roles. La mayoría recibió roles genéricos: enviado, analista, negociador. Unos pocos fueron asignados a seguridad para representar a las fuerzas de paz. Ryan acabó en esa lista. No protestó, pero al ver quién más estaba en seguridad, suspiró. El estudiante transferido de Ilabor, el que había hecho la broma de la exposición de antigüedades 3 semanas atrás. Se llamaba Tick. Tick era mordaz, rápido con los números y claramente pensaba que toda la simulación era indigna de él. Mientras el instructor les explicaba sus roles, no dejaba de susurrarle ayudantes al estudiante que tenía al lado. Claro, porque así es como se firman los tratados de verdad. Ryan lo ignoró, pero la simulación no se mantuvo limpia. Apenas habían transcurrido 20 minutos cuando un malentendido entre los supuestos enviados convirtió el escenario en un conflicto controlado, lo que significaba que un bando simulaba una agresión y se suponía que la seguridad debía intervenir con medidas de control de multitudes. Todo estaba guionizado, señales verbales, posicionamiento, todo, solo un ensayo. Sin embargo, Trellick decidió improvisar. Cuando el estudiante Carnari que hacía de agresor avanzó demasiado rápido, Trasak sacó su bastón de sujeción y lo golpeó con fuerza justo debajo de las costillas.
El Carnari jadeó y cayó de rodillas, sin fingir. Algunos empezaron a gritar. Un segundo después, los instructores intervinieron para detener la simulación, pero para entonces ya se había descontrolado. Los estudiantes empezaron a retroceder, sin saber si era parte del simulacro o una lesión real. Trasak también retrocedió, con los ojos muy abiertos. Pensé que era un montaje. Se movió como si fuera a golpearme. Se te advirtió que no usaras contacto total. El instructor principal estalló. El Carnari se agarró el costado. Te fracturaste una costilla, idiota. Llamaron a los médicos. Ryan se quedó a un lado, observando todo, y por un momento solo pudo pensar en el lápiz óptico, el pinchazo en su cicatriz, la línea entre la acción y la reacción exagerada, entre el entrenamiento y el pánico. Más tarde, una vez que el estudiante herido fue retirado y la simulación terminó oficialmente, todos se reunieron para una sesión informativa. Ryan no dijo nada al principio, pero luego el instructor preguntó directamente, como alguien con experiencia en entrenamiento de contención, señor Ryan, ¿cómo habría manejado la escalada? La sala quedó en silencio. Ryan se puso de pie lenta y cuidadosamente, y miró alrededor de la cámara. Me habría puesto frente al agresor, habría plantado los pies, habría usado las palmas abiertas, no armas, habría hablado primero, me habría movido después. No se trata de velocidad. Se trata de saber qué sucede después. Y si no se hubieran detenido, habría redirigido el impulso, no lo habría resistido, no lo habría atacado, simplemente lo habría dejado pasar a mi alrededor. El instructor asintió. Una filosofía útil. Gracias. Los despidieron. Al salir, Trazik lo alcanzó en el pasillo. ¿Crees que quería romperte una costilla? Fue un error, espetó. Riane no aminoró el paso. Los errores ocurren. Pero estabas demasiado ansioso por demostrar algo. Eso es lo que provocó que alguien resultara herido. No vine aquí para que me sermonees. Ryan se detuvo. El pasillo estaba vacío. Solo estaban ellos dos. Se giró lentamente. ¿Crees que la férula significa que no puedo aplastarte? Track se puso rígido. ¿Me estás amenazando? No. Ryan se inclinó ligeramente hacia adelante. Te advierto porque ya me rompí una costilla y sé exactamente cuánto tiempo se tarda en recuperarse. Un largo silencio. La voz de Track bajó. ¿De verdad crees que no te tengo miedo? Me da igual, dijo Ryan. Simplemente no tengas miedo de quienes son diferentes. Ahí es donde empieza todo. Y se marchó. La semana siguiente, Ryan recibió un mensaje discreto de la Oficina de Relaciones Interespecies. Lo habían seleccionado para colaborar en seminarios de integración para estudiantes terranos recién llegados, grupos pequeños, sesiones voluntarias centradas en el choque cultural, la adaptación física y la creación de relaciones sin tener que demostrar nada en cada interacción. Aceptó. Al primer seminario solo asistieron 4 personas. Para el tercero, había 12. Serich apareció una vez, no como estudiante, sino solo para escuchar. No habló. Simplemente se sentó al fondo, con los brazos cruzados, asintiendo una vez al final antes de irse. Para entonces, nadie susurraba ya, habitante de mundos de muerte. O si lo hacían, era seguido de, da clases particulares de cinética cuántica. Me sacó un sobresaliente. Una tarde tranquila. En el club de defensa personal, Rion estaba sentado en la colchoneta con Mai Renie, repasando técnicas de redirección, cuando un estudiante más joven, probablemente recién llegado de las colonias exteriores, se quedó de pie, algo incómodo, junto a la puerta. ¿Eres el terrano?, preguntó nervioso. Rion asintió. He oído que puedes ayudar a la gente que se cae mucho. Rion sonrió. Esta vez en serio. Sí, de eso se trata.
Se puso de pie lentamente, con las rodillas tensas y las muñecas aún con un ligero hormigueo, y le tendió la mano. Vamos, dijo. Primera lección: cómo caerse sin hacerse daño. El alumno parpadeó. ¿Y luego qué? Luego te enseñamos a levantarte. Más tarde ese mes, alguien le preguntó a Serich durante una clase cómo iban sus piernas. La mitad del grupo hizo una mueca ante la pregunta, pensando que reavivaría la tensión. Serich simplemente dijo, bien, lo suficientemente bien como para caminar. No tan tonto como para volver a intentarlo. Luego añadió, casi sin pensarlo, no te toques el bronceado. Sus huesos son de metal y su trauma tiene un saldo de muertes. Todos rieron, incluso Rion. No corrigió la frase. Simplemente volvió a su tableta y siguió escribiendo en voz baja mientras su pierna crujía lo suficiente como para recordarle el trabajo que aún le quedaba por hacer. Las cicatrices siempre estarían ahí, pero ya no solo sobrevivía. Les enseñaba a otros cómo sanar.